Buenas noches, mi querido amigo, mi querido hermano, el Señor le bendiga. Estamos ya próximo a culminar el año, ¿sí? Y seguramente habrán quedado cosas en el camino, metas, quizás objetivos, eh, tiempo de balance, tiempo de pensar en aquellas cosas que no se alcanzaron, sí, pero también es un buen tiempo para pensar en cómo se ha desarrollado nuestra vida espiritual. Así que les doy la bienvenida y mi esposa va a tener a cargo esa parte. Buenas noches, hermano. El Señor le bendiga realmente. Eh, es un gusto nuevamente poder estar compartiendo este tiempo con ustedes, poder meditar en la palabra de Dios. Eh, Queremos primero agradecer al Señor por el año más de vida que le está dando a Mati. Hoy está cumpliendo 9 años, así que un saludito para Mati, que realmente el Señor pueda seguir bendiciendo su vida. Y como decía mi esposo, tiempo de balance. ¿Quiénes no han hecho en este mes o en estos días? O quizás hoy se ha sentado en su casa y se ha puesto a hacer un balance, ¿sí? De lo que, cómo ha sido nuestra vida en este año, ¿sí? Qué es lo que hemos hecho, aquello que no hemos logrado, lo que hemos dejado de hacer, aquellos errores que hemos cometido, ¿sí? Y hacemos un balance a nivel familiar, a nivel laboral, ¿sí? A nivel relacional también. Y seguro que todo este balance en este año ha sido muy particular. Si bien todos los años diferentes y todos los años nos planteamos metas similares o diferentes, pero este año ha sido marcado ha sido un año muy especial, ¿sí? Hemos vivido una pandemia muy grande y aún estamos eh, en una situación así porque no ha terminado todo. El Señor realmente esté tomando el control de esta situación, una Amén. situación difícil a nivel mundial, ¿sí? Y seguro que el balance que podemos llegar a hacer en nuestra vida, en las distintas áreas, esté marcado por esto, ¿sí? Por esta situación que hemos vivido cada uno. Y eh, no sé si ustedes han escuchado o han leído en las redes sociales, ¿sí? Canciones que han marcado, ¿sí? Han hablado sobre la pandemia y sobre lo que podemos hacer cuando nos reencontremos. Hablan de brindar, de volver a juntarse, abrazarse y ese anhelo de poder estar juntos, ¿sí? Y tanto letras de canciones como se han rescatado también versos muy antiguos, ¿sí? Que hablan de esto, hacen referencia, ¿sí? A la pandemia y que muestran letras que hablan de acerca de cómo va a volver a ser cuando nos reencontremos, ¿sí? Y seguramente que ese balance, como decía recién, ha estado marcado por esta situación que hemos vivido a nivel mundial y que estamos viviendo. Eh, Hemos por ahí rescatado algunos valores que se estaban perdiendo. Quizás en algunas familias se ha hecho más hincapié en cuanto a valorar más la familia, ¿sí? A las relaciones, algunas otras cuestiones. Muchos quizás en este año hemos tenido que trabajar desde nuestros hogares, hemos podido hacer cosas que hace bastante que no hacíamos, ¿sí? Pero todo seguramente que debe girar en nuestros pensamientos y este balance o proyecto, ¿sí? Planificar para el próximo año ha estado marcado por lo que hemos vivido a nivel mundial y estamos viviendo. Yo le decía a mi esposo, ¿cómo será el balance que habrá hecho el apóstol Pablo? Seguramente que en algún momento de su vida al año o varias veces al año se ha detenido y ha hecho un balance, ¿sí? De lo que ha sido su vida, cómo ha vivido y demás. Seguramente que él en distintos tiempos habrá dicho, bueno, el Señor realmente me rescató de acá, o habré pasado ese sufrimiento, pero el Señor me estuvo acompañando. Él decía, he pasado hambre, frío, he sido azotado, he sido perseguido, he sido rechazado, se han burlado de mí y demás, pero él permanecía firme, ¿sí? Eh, no sé si en este año usted, también haciendo un balance, habrá cuestionado a Dios en algunas cosas o su fe ha decaído. Ha sido un año que ha sido difícil para muchas personas porque hemos perdido algún ser querido, alguna amistad
o algunas personas han perdido su trabajo también, dado esta situación. Pero ¿dónde, en qué posición ha estado mi fe, en qué posición ha estado la confianza en el Señor? Y es bueno, en primer lugar, antes que hacer un balance familiar, laboral y demás, es hacer ese balance a nivel espiritual, porque sabemos como hijos de Dios, la palabra de Dios dice que busquemos el reino de Dios primero. Amén. Y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y volviendo a Pablo, ¿sí? La palabra de Dios nos dice, Pablo en Filipenses 3:12 dice, un poquito antes, dice, si en alguna manera llegase a la resurrección, en el versículo 12, el capítulo 3, versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, ¿sí? Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Si él acá hace mención de esa carrera, ¿sí? De llegar a la meta, que es estar ante la presencia del Señor, pero podemos relacionarlo con este balance y con estos proyectos que podemos hacer para el próximo año, ¿sí? Hay cosas que debemos dejar atrás, hay cosas que no podemos solucionar, hay cosas que hemos vivido y que forman parte de nuestra vida y que aún, como dice la palabra, aún los males están hechos para bien, son situaciones difíciles que quizá usted ha vivido o hemos vivido nosotros, pero eso tiene que dejar una enseñanza espiritual y eso no tiene que ser causa de que nuestra fe decaiga, todo lo contrario, poder mantenernos firmes como el apóstol Pablo lo hacía a pesar de todos los sufrimientos que él tuvo. Él nunca se apartó del Señor, sino que él pensaba en llegar a esta meta, ¿sí? Prosigo, dice, por ver si logro asir, o sea, tomar, para lo cual también, para lo cual fui también asido o tomado por Cristo Jesús. No sé si le ha pasado a veces cuando ha cruzado la calle con sus niños cuando son pequeños, le pedimos por favor que ellos se tomen de nuestra mano bien fuerte porque vamos a cruzar la calle. Pero nunca eso debe depender de cómo ellos se tomen de nuestra mano, sino de cómo nosotros lo tomamos a ellos de la mano. Es decir, nosotros nos aseguramos de sujetarlo bien para que pueda cruzar la calle. Lo que a ellos los sostiene y los protege no es la manera de que ellos nos toman la mano, sino que es nuestra manera de tomarlo a ellos de la mano. Y lo mismo Pablo dice, insiste en esto. Fui también asido por Cristo Jesús, Filipenses 3:12, o mejor aún, Cristo me sostiene de la mano. No olvidemos que lo transcurrido en este año hemos sido sostenidos por la mano del Señor, aquellos que conocemos al Señor personalmente, aquellos que amamos al Señor. Una cosa es cierta, lo que nos mantiene a salvo no es como nos tomamos nosotros de Dios, sino como la fuerza con que Él nos sostiene. Nadie puede separarnos de su mano, ni el diablo, ni ninguna situación, ¿sí? Ni nosotros mismos. Una vez que estamos en ella, Jesucristo no nos soltará. Dice la palabra de Dios que nos tiene guardado en el hueco de su mano, siempre y cuando nosotros hayamos creído en Él, le hayamos aceptado nuestro corazón. Tenemos esta certeza, dice la palabra de Dios, y yo, Jesús, le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10, 28 y 29. Una doble seguridad. Nuestro Padre de un lado y nuestro Señor y Salvador del otro, rodeándonos como una abrazadera. Estas son las manos que formaron las montañas y los océanos, y que arrojaron las estrellas en el espacio. Nada en esta vida ni en la futura nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Romanos 8, 39. Entonces, queridos hermanos, la palabra es muy clara en esto, ¿sí? Podemos hacer un balance que está muy bien a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel relacional, pero creo que debemos comenzar por hacer un balance a nivel espiritual, ¿sí? Cómo yo he actuado este año como hijo de Dios, dadas las distintas circunstancias que hemos podido vivir,
Yo creo que también un desafío muy grande que el Señor nos ha dado en este año fue de cuidar muy bien nuestra vida espiritual, ¿sí? Si bien hemos compartido eh, los cultos por Facebook, si bien hemos tenido videollamadas, grupos de videollamadas, tanto las mujeres como los hombres, los matrimonios, preciosos encuentros que hemos podido tener también la reunión de matrimonio no solamente por Facebook, sino también eh, por medio del WhatsApp, ¿sí? Compartir las palabras, los devocionales diarios, pero creo que el mayor responsable, que si bien siempre ha sido así, somos nosotros mismos de cuidar nuestra vida espiritual, ¿sí? Mi esposo no es el responsable de mi vida espiritual, sino yo. Entonces creo que el Señor este año nos desafió a hacernos realmente responsables de nuestra vida espiritual. Y haciendo un balance, como decía recién, ¿cómo he cuidado yo mi vida espiritual este año? ¿Cuáles son las cosas que yo debo mejorar como hija de Dios? Debo mirar sí hacia adelante y ver qué otras cosas debo decidir a nivel espiritual para el próximo año, en qué debo mejorar, ¿sí? Y yo creo que lo más importante para proseguir en la carrera, seguir adelante para obtener ese premio que el Señor tiene guardado para cada uno de nosotros, para poder ser bendecido el año que viene y que realmente todo aquello que planeemos dentro de la voluntad de Dios sea cumplido en nuestra vida. Realmente nosotros tenemos que buscar del Señor, ¿sí? A través de la oración y de la palabra, y sabemos que el Señor ahí va a estar guiándonos para que podamos caminar realmente de su mano el próximo año. Que el Señor le bendiga en este año, en este nuevo año que comenzamos, que realmente Él pueda estar guiándonos y que podamos estar más unidos y fuertes en Él, porque sabemos que junto con Él podemos obtener las bendiciones que ya Él tiene preparado de antemano para nosotros. Planes de bien y no de mal Amén. tiene preparado el Señor para nuestra vida. Que el Señor le bendiga. Amén. Estaba pensando en esto de Pablo, ¿no? Que si bien uno hace un balance o hace un pensamiento retrospectivo que se llama hacia atrás, y Pablo podía ver cómo Dios se fue moviendo a lo largo de su ministerio, ¿sí? En toda su vida, no solamente en un año. Cuando hablamos de año, hablamos en nuestra organización de tiempo, digamos. Sabemos que Dios es eterno, no tiene día, no tiene año, no tiene minutos, no tiene tiempo, Dios es eterno. Pero cómo yo proyecto mi vida en ese tiempo eterno, digamos, ¿no? Que también nosotros tenemos. Y acá, sobre todo en este mundo, ¿no? Y creo yo que la vida del cristiano, si bien tiene idas y vueltas, idas y venidas, cosas que se logran, cosas que no se logran, pero yo creo que está en el proyecto de Dios nuestra vida y está en el proyecto de que día a día podamos crecer. Dice la palabra de Dios que lleguemos a la estatura y la plenitud de Cristo. Esa es nuestra medida de crecimiento. Y Dios nos va perfeccionando a lo largo de nuestra vida espiritual, ¿sí? Uno debe tener ese deseo de que cada año sea mejor, ¿sí? Y una de las cosas que debe hacer es precisamente hacer este balance y pensar en aquellas cosas que no pudo realizar, cuáles fueron los motivos, ¿sí? Y una de las cosas principales también es la perseverancia, la constancia en ese crecimiento, ¿sí? Así que en este año que ya está terminando y el otro que comienza, año terrenal, no celestial, le deseo que el Señor pueda estar bendiciendo muy ricamente su vida, ¿sí? Y el proyecto de Dios es eterno, dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el final de los tiempos, ¿sí? Dios perfecciona su obra. Si bien nosotros somos imperfectos, somos pecadores, convivimos con el pecado en este mundo, pero sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, y los que se arrepienten, Dios le perdona los pecados. Así que en este tiempo de pensamiento, de balance, proyéctese hacia adelante, siempre hacia adelante.
Dice la palabra que el que ara y el que si mira para atrás no sirve para el reino de los cielos, ¿sí? Uno siempre debe tener la mirada puesta en Jesús, el autor y el consumador de la fe, siempre hacia adelante. Pablo también decía, nosotros no somos de lo que retrocedemos, sino de lo que avanzamos. Y la vida está formada por eso, ¿sí? Por el avance, en seguir, como decía Pablo, esmerándome hacia la meta, prolongándome, haciendo un esfuerzo hacia adelante, y seguramente Dios lo va a bendecir. Vamos a orar. Padre amado, te alabamos y te bendecimos. Te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos, Señor, que cada una de las personas que nos están mirando, bendícela de manera especial en este tiempo, Señor, que está terminando el año y que va a comenzar uno nuevo. Siempre, Señor, en todo término y en todo comienzo hay un pensamiento de proyectar y de hacer balances y de fijarnos metas, objetivos, pero sabemos que todo eso depende de ti, Señor. Todas las cosas dependen de ti. Los sueños, los proyectos, los balances, todo depende de ti porque debemos involucrarte en nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Bendice a aquellos que están pasando por necesidades, por enfermedades. Nos acordamos de Cecilia, de Paola, de Margarita, Señor. Bendícela, cuídalas. A Marquitos, el hijo de Belkis, también a Juanma, Padre amado, el nieto de Mariela. Te pedimos, Señor, que nos estés bendiciendo, que nos estés cuidando y que el tratamiento que están haciendo cada uno de ellos puedan avanzar y pueda salir bien. Padre amado, también bendice la palabra en esta noche. Bendice la palabra del domingo también, Padre amado. Y te damos gracias porque sabemos que tú estás en toda situación y en todas las cosas, Señor. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres un Dios fiel, un Dios que permanece a nuestro lado a pesar de que nosotros muchas veces somos infieles. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Espero los saluditos de fin de año y de comienzo de año, pero desde ya le decimos con mi esposa, con mi familia, que el Señor pueda estar bendiciendo sus vidas. El Señor le bendiga. Haz lo que quieras de mi Señor, del Paracleto dame la unción, dueño absoluto sé de mi ser, que el mundo a Cristo puede en mí ver. Que el mundo a Cristo puede en mí ver. Que el mundo a Cristo puede en mí ver. Hola hermanos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Dios les bendiga mucho en este periodo de Navidad que estamos viviendo. Hoy les traigo un mensaje titulado Dios está en control de todo, ¿sí? Pueden buscar en Mateo capítulo 2 del versículo 1 al 16. ¿Sí? Mateo, Marcos, Lucas es el primer libro del Evangelio, ¿sí? del Nuevo Testamento. Es el primer libro, el libro de San Mateo, capítulo 2 del 1 al 16. Lo que vamos a ver en esta noche va a ser la historia de cuando los sabios de Oriente, la Reina Valera dice magos, vienen de lejos para adorar al Señor. Yo hace mucho tiempo, la primera vez que quise escribir algo relacionado con la Biblia, escribí este texto. A partir de este texto de la Biblia escribí un cuento que explica las vivencias de los sabios y
a partir de donde ellos sabían que la estrella, famosa estrella de Belén, era la estrella que anunciaba la venida del Salvador. ¿Y cómo ellos se enteraron de eso? Hoy vamos a estudiar y vamos a ver todo este trasfondo, toda esta historia riquísima, y vamos a poder percibir cómo la mano de Dios está por detrás de todo esto, y a veces escapando y excediendo nuestro propio entendimiento, cómo Dios hace las cosas siempre en favor nuestro, ¿sí? En el libro de Mateo, capítulo 2, en adelante, yo lo voy a hacer, voy a ir leyendo versículo a versículo y luego voy a ir explicándolo, ¿sí? Entonces dice versículo 1: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Estos reyes que dicen que eran reyes y eran magos, no eran reyes ni eran magos, ¿sí? En el sentido en que nosotros lo asumimos. Hoy asumimos que son 3 reyes magos que vienen arriba de un camello y con coronas. No eran reyes en ese sentido, ni tampoco eran magos que hacían magia. Ellos eran conocidos como magoi, ¿sí? Los magoi eran sabios de la corte babilónica. Eran sabios. Estas personas eran astrólogos, eran astrónomos y eruditos que estudiaban los cielos y estudiaban la Torá, estudiaban la ley de Dios. Ellos habían sido instruidos por Belsasar, también conocido como el profeta Daniel. Daniel había formado no quiero decir casta, pero sí había formado una escuela de sabios, de personas estudiosas de la palabra, que estudiaban la palabra de Dios y que se formaban y estudiaban los cielos. Estas personas, estos sabios de Oriente, eran los magoi. Ellos seguían las enseñanzas y las profecías del profeta Daniel. Ellos usaban el método el método de estudio de la astronomía. Ellos dividían el cielo en 12 secciones, lo que se conoce como el zodíaco, pero a diferencia de los ocultistas, el ocultismo creo que le da inicio arranca en Aries y termina en Leo. Ellos le daban inicio en Virgo y terminaba la vuelta en Leo. Es decir, que iniciaba el zodíaco, iniciaba en la Virgen y terminaba en el Rey. Vean cómo hay un gran significado. Ya podemos ver una gran significación del zodíaco bien empleado, como ya los cielos cuentan la gloria de Dios, de cómo desde una virgen él iba a venir un rey, ¿sí? Sigamos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Entonces ellos ya estudiaban las escrituras. ¿De dónde podían haber sacado que el rey de los judíos iba a nacer? ¿De dónde podrían haberse enterado que el rey de los judíos iba a nacer y que iba a aparecer una estrella? ¿De dónde se hubiesen enterado? Sino de las mismas escrituras, de la misma palabra de Dios.
Estos hombres entonces estudiaban las escrituras y estudiaban los cielos, esperando que se manifestase, que esa estrella prometida apareciese. ¿Sí? Y en el versículo 3 dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y aquí hay algo interesante. ¿Quién era Herodes? Herodes era Herodes I el Grande, quien había sido declarado rey de Judea, Galilea, Samaria, Idumea por Marco Antonio. Ayer hablaba con Martín, le dije Marco Aurelio, pero no era Marco Aurelio, es Marco Antonio. Este hombre era hijo de una princesa, de la princesa, hijo de Cipros, princesa de Petra, donde el famoso edificio, muchas veces se muestra un edificio como una iglesia, un templo grande, totalmente tallado en la roca. Eso está en Israel, actualmente, en lo que es actualmente el país de Jordania. Ahí se encuentra Petra. Y su padre se llamaba Antípater. Siendo un procurador romano, obtuvo el apoyo de los romanos para derrocar a los asmoneos, ¿sí? Pero, a pesar de todo, los israelitas lo consideraban que él no era un rey judío, sino que era un rey extranjero. Y por más que él haya puesto plata, ¿sí?, de sus tesoros, de su bolsillo, para reconstruir y embellecer el templo, como arreglar otras partes de la ciudad, habiendo inclusive comprado alimentos a Egipto para alimentar a Jerusalén, no pudo nunca mejorar su imagen frente a ellos, que lo consideraban un rey extranjero. Entonces, cuando dice que toda la ciudad se turbó, es porque ellos sabían que Herodes no era un rey legítimo, y los sentimientos de odio hacia él, cuando escucharon esto, hemos visto, vino un extranjero a decir, nos enteramos que nació el rey de los judíos y venimos a adorarlo. Entonces ahí toda la ciudad se turbó. Dijeron, apareció el rey, llegó el rey prometido, los sabios de Oriente vienen. Imagino el ataque el temor de Herodes al querer eliminarlo. Habrá puesto soldados, habrá liberado a sus tropas a la calle para asegurar el orden. Y los sabios decían, ha nacido, vimos su estrella, hemos venido a adorarle. Es decir, que los sabios daban por hecho que el rey Herodes no era el rey de los judíos y que él no iba a ser adorado. Esto tiene que haber causado un gran impacto en Herodes, acostumbrado a hacer su majestad y recibir reverencia, y en el resto del pueblo. Y entonces Herodes convocó a los principales sacerdotes, dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Versículo 5, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. En el versículo 6 dice, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Estoy viendo si está grabando. Sí grabamos. No se me ha colgado. Bien. Versículo 7. Entonces Herodes, vean la estrategia, por algo era gobernante. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, una vez que se haya desprendido de todos los escribas y fariseos que conocían la ley, ya le dijeron por un lado la ley, le dijeron que el rey iba a nacer en Belén, los llama, dice, y les indagó de ellos diligentemente el tiempo
de la aparición de la estrella, es decir, que él se puso a escuchar y que ellos le contaran cómo es, en qué se fundamentaron para determinar que apareció la estrella y por qué ellos vieron la estrella y y nadie más. Entonces, aquí hay 3 versículos que profetizan la aparición de la estrella y la llegada del Señor como rey. El primer versículo, yo se los voy a leer rápido, en Números 24 del 17 al 19 dice: veo a los israelitas viniendo, pero no ahora, sino en el futuro. Los veo, pero no cerca. Como una estrella saldrá un rey del pueblo de Jacob. Se levantará un gobernante de los israelitas. Él aplastará la cabeza de los de Moab y de todos los hijos de Set. Se apoderará de Edom y tomará posesión de su enemigo Seir. Israel mostrará su poderío. Un gobernante vendrá de Jacob y destruirá a los que queden en esas ciudades. Aquí está hablando de una estrella, también conocida como cetro, que saldría de Jacob. En Génesis 49, del 8 al 10, aclara un poco más y dice: Judá, tus hermanos te alabarán, derrotarás a tus enemigos, los hijos de tu papá te alabarán. Judá es como un cachorro de león. Hijo mío, tú te has parado sobre animales que has matado. Se agacha y se acuesta como un león. Y como un león, ¿quién lo va a molestar? Nadie le va a quitar el poder a Judá, ni el cetro que tiene entre los pies, hasta que llegue el verdadero rey y todas las naciones lo obedezcan. Entonces aquí está hablando que el cetro saldría de la tribu de Judá, quien es llamado León. ¿Sí? Y el último es el Salmo 110, del 1 al 4, un salmo de David, que dice: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tu poder. El Señor extenderá desde Sión la autoridad de tu reino hasta que domines a tus enemigos. De buena gana tu pueblo se ofrecerá cuando juntes tu ejército. Se pondrán sus uniformes de gala, se reunirán temprano en la mañana, te rodearán y no se apartarán de ti. El Señor hizo una promesa y no se echará atrás. Serás sacerdote para siempre, de la misma manera que Melquisedec. Entonces, aquí habla que este sacerdote vendría a la manera o el orden de Melquisedec. Si ustedes recordarán, en estos días ha ocurrido una conjunción astronómica que le decían la conjunción de la estrella de Belén, ¿sí? Que porque se unía Saturno y Júpiter. Yo la verdad que intenté salí a verlo y era una estrella, no era algo que me llamase la atención, que fuese grande, que fuese brillante, que tuviese... No, era un punto rojo en el cielo. Y la conjunción, esta conjunción que aparece en el cielo no es la que siguieron los Magoi que salieron de Babilonia. La conjunción que está hablando, que ellos siguieron, los Magoi, se llama Melquisedec. Y es la conjunción entre Melec y Sedec. Melec significa rey y Sedec significa justicia. Melec es Júpiter y Sedec es la estrella Sirio. Entonces Melquisedec significa rey de justicia. Cuando Júpiter y Sirio tuvieron esa conjunción, ¿sí? Se dio esa unión, brillaron los dos en el cielo y ahí la estrella la estrella que anunciaba que venía el rey de justicia
se formó, y esa estrella, esa conjunción dio vueltas en el cielo y fue subiendo, ¿sí? Los astrónomos dicen que se empezó a formar y empezó a girar en el cielo como una espiral hasta que se detuvo en un momento, ¿sí? Así es esa conjunción la que los sabios siguieron, y esa es la estrella que los guió hasta el Señor, ¿sí? Entonces los Magoi salieron de Babilonia, ¿sí? Siguiendo a Melquisedec, que brillaba en los cielos. Versículo 8. Y enviándolos a Belén, está hablando de Herodes, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Mira vos, él también quería adorarle al rey, al verdadero rey de los judíos. Él también quería. Este legítimo rey había nacido y era reconocido por las escrituras, había sido anunciado por las escrituras, pero era una amenaza para el rey Herodes. Como ellos, Herodes se entrevistó con ellos, seguramente le tienen que haber puesto una buena comida, una buena bebida, que descansen, que se den un baño, tomate algo, que se te afloje la lengua, contame todo lo que sepa, yo me hago amigote tuyo, para que vos me... Después cuando yo te pida el favorcito, vos me lo vas a hacer porque somos amigos, nos hicimos amiguitos acá, y que cuando lo encuentren que te avisen. Entonces ellos después se pegan el palo para Babilonia y yo voy y lo acribillo, ¿sí? Entonces los mandó a que lo encuentren y que le avisen dónde estaba, para que después ir a adorarlo. Herodes los mandó a Belén porque él tenía conocimientos de las escrituras, como ya se lo habían dado los sacerdotes y los escribas. En el versículo 9 dice: ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iban delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño, y al ver la estrella, versículo 10, se regocijaron con muy grande gozo. Belén actualmente es casi como un suburbio de Jerusalén. Es una ciudad que no está muy lejos, está a unos 10 kilómetros, pongámosle que está a unos 10 kilómetros de Jerusalén. Si ustedes lo buscan con el Google Maps, pueden ver que se ve Jerusalén, y Belén o Bethlehem figura un poquito más al sur, será unos 10 kilómetros a lo sumo, no mucho más. Así que ellos, después de haberse despedido del rey Herodes, avanzaron hasta donde encontraron al Señor. Y hay aquí otra verdad: los reyes, los magos, no llegaron un 25 de diciembre a adorar al Señor. No llegaron nunca. La Biblia no dice nunca que llegaron en el mismo momento del nacimiento. Aparecieron los reyes. Los reyes en realidad llegaron más o menos unos 15 meses después del nacimiento del Señor Jesús. O sea que el Señor habrá tenido un año y 3 meses de nacido, ¿sí? O sea, ya era un bebito que casi que podía caminar. Y al entrar en la casa, ¿sí? El versículo 11, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Es decir, que ellos se postraron en adoración y le llevaron regalos, le llevaron presentes. Y estos presentes no fueron elegidos al azar, no es porque dicen: che, vamos a juntar, ¿qué vamos a adorar al rey? Bueno, ¿y vos qué tenés? Yo tengo un poco de oro, y vos qué tenés, y yo tengo un poco de incienso, y vos qué tenés, y yo tengo un poco de mirra, y bueno, vamos a juntarlo. Y algo, ¿vos tenés algo más? No tengo nada. Bueno,
un poco de oro, un poco de cierro, un poco de incienso, un poco de mirra, y llevamos al Señor y adoramos con lo que... Total. No. Cada uno de estos presentes tiene una simbología cortita. Oro reconoce a Jesús como Rey. Incienso reconoce a Jesús como Dios, porque esta es una resina que se quemaba en adoración delante de los dioses a causa del buen olor que produces. Hay versículos que hablan acerca de la fragancia de nuestras oraciones que sube como un incienso delante de Dios. La mirra reconoce a Jesús como hombre. Esta resina también tenía muchas propiedades medicinales, se mezclaba con vino y era un analgésico. También era empleada para embalsamar cadáveres, tenía muchas propiedades antibióticas, ¿sí? Para que sepan, hoy el oro, cuesta, el gramo de oro cuesta 5.500 pesos argentinos, o sea, aproximadamente 31 dólares. El precio internacional del gramo de oro hoy está a 31 dólares. No sé cuánto oro le habrán llevado, ¿sí? El incienso, el kilo, vale 1.700 pesos. No sé cuánto le habrán dejado, lo que sea, ¿sí? Pero esta ofrenda le permitía a cualquiera vivir sin trabajar. Esta ofrenda le permitiría a cualquiera vivir cierto tiempo, una familia vivir, no digo vivir derrochando, pero sí vivir cómodamente durante un periodo de tiempo. ¿Y por qué es esto? Porque dice el versículo 12, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Es decir, que fueron avisados por sueños. Los tres, yo imagino que los tres habrán tenido el mismo sueño de que un hombre, una voz les dijo, no vuelvan a hablar con Herodes. Vuelvan por otro camino a su tierra, ¿sí? Lo más probable es que ellos hayan continuado hacia el sur hasta el extremo hasta la punta del Mar Muerto, ¿sí? Y de ahí dirigirse a Babilonia. Ese es un camino que antes se usaban en la época de Abraham, cuando existía un Sodoma y Gomorra, porque era una región húmeda y fértil a las orillas del Jordán, así que habrán avanzado un poco más hacia el sur, damos la vuelta por el Mar Muerto, pasamos por lo que era Sodoma, y a partir de ahí empezaron, ya del otro lado del Jordán, empezaron a volver hacia su tierra. Existía un camino para hacerlo, ¿sí? Entonces dice la Biblia, matanza de niños, versículo 13, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que a Herodes buscará al niño para matarlo. 14. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que le dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces, el 28 de diciembre se celebra el Día de los Santos Inocentes a raíz de la matanza de Herodes, ¿sí? 25 de diciembre, 28, 3 días, entonces supongo que habrán sacado la cuenta y dicho, bueno, son 3 días de que
de que nació y que fueron los magos hasta que llegaron a Belén y que bueno, entonces no volvieron los magos y bueno, entonces 3 días mataron. La verdad que no me voy a poner a discurrir sobre conjeturas. Lo que me interesa a mí de todo este mensaje, de todo esto que hemos estudiado, es poder llegar a una conclusión, ¿sí? También una aplicación. Y la pregunta es, en el versículo 13 y 14, que dice, levántate, toma al niño de su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y yo me pregunto, ¿cómo se pagó el viaje de José? ¿Cómo pudo alimentar José a su familia en Egipto? ¿Cómo pudo alojarse? ¿De dónde tenía dinero José? ¿De dónde tuvo ese dinero para de repente tener una situación económica distinta a la que tenía? Porque fue un país distinto y no pasó hambre, sino que estuvo viviendo con su familia, ¿sí? Un país estuvieron esperando hasta que el Señor les ordenase volver a Israel. Estuvieron esperando hasta que Herodes muriese. ¿Cómo pagó todo eso? De las ofrendas de los Magoy, con toda la adoración que ellos ofrecieron desde su simbología de reconocer a Jesús como rey, a Jesús como Dios, de Jesús como hombre. Ellos tuvieron suficiente para ir a vivir a Egipto, a una tierra extraña, donde no tenían conocidos, donde no tenían amigos, donde no tenían a nadie, pero ellos sin embargo tenían dinero para sostenerse, para vivir, para pagar una casa, para pagar un alquiler, un alojamiento, para pagar un alimento, ¿sí? Además hay algo interesante, que la mirra era extremadamente valiosa para los egipcios, porque ellos embalsamaban a sus muertos, así que no solamente con el oro, sino también con la mirra. La mirra en Egipto valía muchísimo más que en cualquier otro lado. Entonces ellos tenían una auténtica fortuna para vivir en esa tierra mientras esperaban el cumplimiento de lo que el ángel le había dicho a José. Se dan cuenta cómo Dios fue armando todo para asegurar la subsistencia de esa familia, para que su propósito, que es el propósito de salvación de todos nosotros, se pudiese cumplir, y cómo Dios proveyó las cosas necesarias para que esa familia pudiese subsistir, para que esa familia pudiese vivir. Cambiaron todas sus circunstancias, cambiaron todo su contexto, pero ellos estaban sostenidos por Dios. Y entonces la pregunta es, no una pregunta, aunque parezca que todo está en nuestra contra, Dios está en control de todo. Todo lo que nos sucede, sea bueno, sea malo, Dios está en control de todo. Él proveyó a la familia de José de todo lo necesario para subsistir. Dios movió a los sabios de Oriente para llevar la adoración al Rey, llevar la adoración a Jesús como Rey, a Jesús como Dios, a Jesús como hombre. Dios provocó una conjunción astronómica en los cielos para guiar a los sabios, para que de esa manera la provisión llegase a las manos correctas. Los caminos de Dios muchas veces son misteriosos, pero todos
ocurren a nuestro favor. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, si vos amás a Dios, si vos seguís a Dios, todas las cosas que te suceden te ayudan para bien. Más allá que circunstancialmente y en este momento sea horrible, ten problemas de salud, problemas de dinero, perdiste tu trabajo, has perdido algo. Dios tiene un plan perfecto y no desesperes, porque Él tiene algo mejor para tu vida. ¿Sí? Si amás a Dios, todas las cosas buenas y malas te ayudan para bien. Confía en Dios que Él te cuida. Y yo te cuento algo que me pasó cuando estaba haciendo este mensaje, cuando estaba terminando y escribiendo la conclusión de esta aplicación. Mi papá de acá de Paraná, me mandó vía WhatsApp un versículo de Job, ¿sí? Que es hermoso y que yo sé que es de Dios. Es como que Dios mandó la frutilla del postre, la frutilla para este mensaje. En Job, busca si querés Job, está en medio de la Biblia, y si no, búscalo después. Job 8, del 5 al 7. Fíjense lo que dice Job 8, del 5 al 7. Dice así: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Gracias, Señor, por tu palabra. Es decir, que si vos buscás a Dios, le rogás en oración, si vivís en obediencia y en justicia, Dios va a obrar en tu favor. Esto ¿qué quiero decir con esto? Es que si vos querés que Dios te bendiga, y eso está en Deuteronomio 28, Deuteronomio 28, 29, las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Si buscas y confías en Dios, sí, Dios te cuida, pero tenemos que obedecerle, ser limpio y vivir en justicia, obedecer su palabra, y Dios se moverá a favor nuestro. Dios no se va a mover si nosotros somos desobedientes, si nosotros no le seguimos. Dios se va a mover si nosotros le obedecemos. Él está en control de todo y está cuidándonos a nosotros. Así que no tengas temor y confía en Él, que Él te cuida siempre, cuando estés despierto, cuando estás durmiendo. Él siempre te cuida. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra, Señor, que cale hondo en nuestro corazón, que te podamos agradecer por cada momento que nos estás cuidando, que te podamos dar gracias por las pruebas y dificultades que pasamos, Señor, y que podamos aprender rápido, Señor, qué es lo que vos nos querés estar enseñando en cada una de estas pruebas para que las podamos pasar, Señor. Oh Jesús, ayúdanos, sosténnos, Señor, para que no flaqueemos, para que no aflojemos, para que no te fallemos, Señor, sino para que nos sostengamos agarrados de tu mano, Señor, que podamos obedecer tu palabra, que podamos habitar en justicia, Señor, y en santidad, Señor, y confiando en vos, sabiendo que todas las cosas que nos suceden son en favor nuestro.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde anhelo ser, cúmplase siempre en mí tu querer. Haz lo que quieras de mi Señor, mírame y prueba mi corazón. Lávame y quita toda maldad, para que tuyo sea en verdad. Haz lo que quieras de mi Señor, cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder, tu mano extiende y sana mi ser. Haz lo que quieras de mi Señor, del Paracleto dame la unción. Dueño absoluto sé de mi ser, que el mundo a Cristo puede en mí ver. Haz lo que quieras de mi Señor, del Paracleto dame la unción. Dueño absoluto sé de mi ser, que el mundo a Cristo puede en mí